Contanos un poco, a ver, que vos hiciste el resumen, no creemos que sepas más que Massa, pero debes tener algo para decir, ¿no? Es economista. No, bueno, pero de tarifas, más o menos el tema lo vengo siguiendo. Me parece, yo no coincido con ustedes en el tema de que se viene un tarifazo, porque justamente para mí faltan datos. Hay 15 millones de hogares en electricidad, supuestamente 4 millones de hogares no se anotaron, como bien decía Pancho, es un 26%, y a los que sí se anotaron, hasta 400 kilowatts les van a subsidiar y después el resto es sin subsidio. Ahora, ¿cuál es el consumo promedio? Un segundito, Sofi, un segundo. Sí. ¿Cuál es el consumo promedio, Damián, que recién lo estabas mirando? 300 kilowatts. 350. ¿Y entonces qué significa eso, Sofi? Es que si el promedio consume 300 y van a subsidiar hasta 400, como bien decía Massa, es más o menos el 80% de los usuarios van a seguir con el subsidio. Así que y por otro lado, hablaba hoy con las empresas distribuidoras y todavía no tienen ni la base de datos. Pensemos que el gobierno recibió 9 millones de formularios, tiene que procesar esa información, hacer la segmentación, decir a cuáles no, enviar esos datos a los entes reguladores, al ENRE y al ENARGAS, y ellos entes tienen que enviárselo a su vez a cada distribuidora. Por eso hay un tema de tiempos. ¿Cómo, Flor? Por eso, en línea con lo que decía Sofía, la gran duda que tiene el equipo de Massa, que está medio todavía haciendo el número fino, es ¿cuándo lo vamos a poder aplicar? Claro, bueno, ahora y no es lo mismo. Yo les puedo hacer una pregunta. Y en cortita, sí voy se a te otra pasó el invierno. Espérame un segundito, así hacemos las consideraciones políticas que tengamos que hacer. Pero quiero terminar de entender. Pancho, si vos le tuvieses que hablar a la audiencia de la Nación, clase media alta, hogares también de bajos recursos, ¿qué le dirías con esto? Que viene un aumento tarifario, se supone que entre el 20 y el 30% de la gente que hasta ahora, o sea, es casi el triple de lo que se venía anunciando, que es necesario, porque acá está el grueso del gasto y que hay que ver si se hace, porque ahí necesitas una gran voluntad política. Ok, ¿vos le dirías lo mismo, Flor? Sí, mira, justo estoy acá chateando con alguien de una empresa del rubro. Y entonces me dice, fíjate en tu boleta de Enor cuánto consumís. Arriba de 400 kilowatts vas a multiplicar por 3. Claro, exactamente, esa es la cuenta. Vas a multiplicar lo que pagues por 3. Si pagás 1.800 vas a pagar casi 5.500 pesos. Si por consumís tres. Si más pagás de cuánto, 400... 1.800, que es el promedio. Si consumís más de cuánto... 400 kilowatts. Esto es una cuenta a grosso modo. Yo no me anoté en los subsidios, pero les puedo decir, por favor, a todos lo que está en mi casa, que apaguen inmediatamente la luz, por favor. La tele no. Bueno, pero la luz. sigue. Ahora me dice, es un ajuste fuerte. Y bueno, acá su condimento, si lo hacía Macri le prendían fuego el hidro. Pero Flor, es de todas maneras, perdón, una cosa más y ya te dejo. Cuando uno empieza a ver cuánto representa el ingreso familiar, la tarifa de servicios públicos en términos históricos, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, Fausto, hoy en realidad, aún con esta suba, va a representar poco la tarifa en términos de lo que es históricamente o de lo que representa históricamente la tarifa de los servicios públicos en el consumo familiar. Bueno, va a tener razón Guillermo Calvo, ¿no? ¿Te acordás que decía el economista que decía, bueno, mejor que el ajuste lo haga el peronismo? ¿No? Por esto, ahora, ¿no? Si sí, lo hacía en esta Macri, parte, bien. Si lo hacía Macri le estallaba todo. Ahora, el tema es si lo va a poder hacer, ¿no? Igual. A ver, Massa llega apadrinado por Máximo Kirchner y por Cristina Kirchner. No se equivoquemos con esto. ¿Apadrinado o soportado? Sí. No, apadrinado. Mira, mañana publico en La Nación una nota contando mucho las relaciones, cómo él se empieza a vincular con Massa. Bueno, llega apadrinado. Entonces, cómo ese maridaje, digamos, ideológico entre Cristina y lo que él va a hacer... ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Lo podemos dejar para el final del análisis, que está buenísimo sí. esto. Sigamos con las medidas. Luis, quiero decir... Déjame decirte esto. ¿Vos le decís lo mismo que dijo Pancho y Flor a la gente, Potorno, con el tema de la tarifa o no? En general, la tarifa, mira, para que te des una idea, en Argentina, en los 90 se solía gastar el 10% del consumo familiar, era toda la energía. ¿Y ahora? Y ahora nos llega hacia el 2%. O sea que se necesita una recomposición de tarifas. Dale, Damián. Luis, una familia, si va a comprar, va a la carnicería ahora, va a pagar una tarifa de luz de 3 kilos de carne. Estamos jodiendo con este tema de las tarifas y te explico por qué. El problema no es 4.000 pesos de la tarifa de luz, sino que una canasta básica alimentaria está en 51.000 pesos. Entonces, nosotros sigamos subsidiando tarifa, que el gobierno lo venía financiando con emisión monetaria que va a la variación de precio de la góndola del supermercado. Entonces, esto es ridículo, lo de la tarifa. Algo para agregar sobre este tema, que me quiero ir al bono para jubilados. Dale, Sofi.
Sí, recordemos que todavía no tenemos confirmado el secretario de Energía, que no es un tema menor. Claro. Así que vamos a ver quién va a implementar esta medida. ¿Qué saben, Che? Porque yo había escuchado que Darío Martínez por ahí lo cepillan, no a Federico Basualdo y a Federico Bernal. Ese era el rumor del martes, ahora suena más que se quedaría, pero porque no están consiguiendo a alguien que se haga cargo de este tema. Entiendo. Bueno, bono para jubilados, ¿qué dijo el ministro de Economía? Acá nunca llamamos a Massa superministro, ni lo vamos a llamar. Si alguien del equipo de Massa llamaba para decir, díganle superministro, acá nunca llegó un llamado. Supongo que porque deben saber que si me llaman, no voy a decir nada. Bono para jubilados. Bono para jubilados la semana... No, el anuncio de Massa, por favor, mándenlo. Quedaron congelados. Bueno, hablame vos de bonos para jubilados, Sofía. La semana próxima se va a anunciar ya cuál va a ser el índice de movilidad, es decir, cuánto van a aumentar las jubilaciones por el índice que acordemos que se ajusta por el trimestre pasado, cuánto sería el aumento, se cree que sería en torno al 13%, y también además se va a dar un bono para recomponer los ingresos porque vienen perdiendo contra la inflación. Era algo que iba en contra de lo que le había dicho el Fondo Monetario, que no dé más bonos para complementar ingresos. A ver cómo lo presentó Massa y lo analizamos en esta mesa exquisita de analistas. Vamos. Es que el día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. ¿Qué significa esto, Sofi? ¿Qué significa Pancho? ¿Qué significa Flor de A1? Por favor, perdón que se le tiré la pelota a todos, pero Damián, Fausto Espotorno. Depende de cuánto sea el bono. La fórmula jubilatoria viene corriendo atrás porque siempre se ajusta sobre la inflación pasada. Entonces, cuando le llega el bono, siempre están perdiendo los jubilados. Y con la aceleración inflacionaria que estuvo, perdieron por goleada los jubilados. Siempre fue necesario bono para poder compensar en algo, pero después terminan perdiendo igual. A ver, ahora, pero obviamente... ¿cómo se combina esto, para Sofía también, con la reducción del déficit fiscal y estos... Tu cámara está allá, Lau. Sí, este acuerdo, esta conexión con el fondo que Massa quiere tener o retomar... las negociaciones con el fondo, porque van en sentido contrario a lo que decías recién. Pero ¿estamos hablando de jubilados? Estamos hablando de jubilados, sí. Bono a jubilados va en contra de reducir el déficit fiscal y del acuerdo con el fondo. Sí, hay que ver, justamente no dio ningún número concreto. Claro, eso es lo que preocupa un poco también entre los analistas económicos, porque fueron todos anuncios, no se sabe de cuánto va a ser el bono y cuál va a ser el gasto fiscal. Se supone que la semana próxima lo sabremos. Generalmente se da un bono a los jubilados que cobran el haber mínimo. O sea, Pancho, que si yo le tengo que decir a un jubilado de la mínimo que cobre el promedio o que cobre por encima del promedio, ¿cuánto va a cobrar dentro de un mes? No se lo puedo decir todavía. No se lo puedo decir, pero el ajuste se esconde en esos detalles, Luis, y justamente está hecho de ese modo. La historia dice que el kirchnerismo siempre intentó subsidiar la jubilación mínima, en este caso, ¿no? ¿Qué decís vos, Flor, la idea que ellos tienen en principio es hacer algo similar a lo que ya se vino haciendo este año, de acompañar la inflación en las jubilaciones mínimas. Viste que se decía, bueno, si vos cobras hasta tanto, te complementamos hasta que llegues a tal número. Digamos, eso es un poco la idea que tienen, pero el ajuste fiscal más grande va a venir por el lado de los subsidios y también va a venir por el lado de las provincias. Ojo, ahí va a haber una puja que lo que me decía, mira, gente que hace números cerca de Massa me dice, eso le va a corresponder a Massa negociar. ¿Por qué? Porque lo que también ellos están viendo, esto acá, digamos, hay que pensar que en teoría Massa vino con un equipo de economistas que más o menos empezaron a ver números y esto está muy verde todavía. No hay ninguno relevante. Las provincias, hoy pasó algo importante, es que se permite, a partir de ahora se aprobó el nuevo acuerdo fiscal 2022 y ahora las provincias le van a dar espacio para aumentar ingresos brutos. No hay ningún ministro de Economía relevante tampoco, no hay ningún, economista relevante en el equipo de Massa. Él no es economista, no hay ningún economista de fuste. El viceministro de Economía todavía no se sabe. Se supone que mañana daría más definiciones al respecto. Ahí hubo una danza de nombres, todavía no está el viceministro. Con respecto a este tema de las provincias, ¿qué es lo que ve el gobierno? Que las provincias son superavitarias hoy. Entonces dicen, ¿sabes qué?
nosotros estamos tirándole a los gobernadores, obviamente todo es política, acá lo que tiene que jugar es la política. Ajá. Dice, son superavitarias, que se hagan cargo. Bueno, va a tener problemas políticos, pero eso es otro, para dentro de un ratito. Fausto, no me quiero ir del bono de los jubilados. Y quiero apuntar esto, todavía lo que están ofreciendo es peor que la fórmula que ofreció el gobierno de Macri y por la cual tiraron varias toneladas de piedra, ¿no? Bueno, sí, porque, a ver, la fórmula de Macri tenía, creo que 30% salario, 70% IPC. Hoy te queda IPC, un ajuste de recaudación. ¿Qué es el IPC? Háblame en el IPC es el índice de precios al consumidor. Muy bien. La inflación. Sí. Yo lo sé, pero no, está bien, está muy bien. Ya lo sabía. Y una parte tributaria. Entonces, queda muy simple lo que decía Damián. Va quedando siempre atrasado. No se ajusta a la suficiente velocidad. Y este bono depende de cuántos son. En Argentina el gobierno nacional paga alrededor de 6 millones de jubilaciones, así que habrá que ver. Bueno, el sistema previsional está quebrado, hay que decírselo. Los jubilados, perdón por los jubilados, pero los jubilados lo saben. Massa también en su momento metió metió a 3 millones de personas. A 3 millones, más. Bueno, así que, de hecho, hay que ver también si va a haber una el Estado reforma. se financia con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son la jubilación de los futuros jubilados. Y ahí tenés una situación muy complicada, porque la sostenibilidad de este sistema es inviable. Hay un informe de Mercier que muestra que Argentina está en el puesto anteúltimo de la sostenibilidad de su sistema jubilatorio. El último es Tailandia, el anteúltimo es Argentina. Bueno, por eso el tema de la reforma jubilatoria, ¿no? Claro, que también está pendiente. Claro, una cosa, ¿qué significa sostenibilidad del sistema jubilatorio? Sostenibilidad del sistema jubilatorio, que sea insostenible significa que los jubilados en el futuro les va a ir muy mal. Claro. Perdón, quiero recordarle esto. ahora. La calle Pou hace unos días fue a la sede del Frente Amplio, del partido opositor, a mostrarle el proyecto, redactado lo tenía, de cómo debía cambiarse el sistema previsional para que se empiecen a jubilar todos 5 años más tarde. Fíjense la diferencia. Hablando de política, ya está Mario Negri, dentro de un ratito nos va a dar su opinión, porque estoy seguro, es un político, un dirigente responsable, debe tener un análisis técnico, de alguna manera, con su equipo de economistas, y político también sobre estas medidas. Pero quisiera hablar de planes sociales ahora. Primero, lo que dice Massa, insisto, cuando vos me lo planteás así, a mí, que no soy un especialista, digo, che, qué buen catálogo de buenas intenciones. Ahora, yo siempre pregunto, la segunda cosa que pregunto cuando no sé es, ¿y esto con qué se come? Primero, el anuncio. Vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Bueno, Sofía, ¿qué quiere decir Massa con esto? ¿Qué va a hacer con los planes sociales? Se ve que va a empezar a quitarlos, aquellos que no cumplen con las condiciones que hay que tener, los criterios que uno debería seguir para recibir un plan social. Va a haber una auditoría que va a llevar adelante la universidad pública y ver quiénes lo cumplen y quiénes no, y empezar a recortar por ese lado. El gobierno cree que el gasto en planes sociales representa alrededor de casi 2 puntos del PBI. 1.9 del PBI exactamente. Entre las medidas que adelantó el domingo me daban ese dato. Pancho. Quien lo cumple es la contraprestación. Hoy le preguntábamos al Chino Navarro, dice, recibimos auditorías. En realidad nunca reciben auditorías. Él decía, bueno, pero los organismos del Estado auditan, pero ¿Quién lo va a auditar? ¿Quién lo va a auditar? La universidad. ¿Qué área de la universidad? Porque yo tengo una pequeña anécdota para contar sobre las auditorías. Cuando investigamos a Cristóbal López y descubrimos que los casinos de Cristóbal López en su momento no mandaba la línea pública para que le descontaran impuestos lo que cobraba cada maquinita, la causa la tomó el juez Canicova Corral. Como nosotros hicimos, es cortito, nosotros hicimos la investigación, me llama Canicova y me dice, ¿usted quién cree que debe auditar? Y le digo, yo qué sé yo quién cree que debe auditar. Usted es el juez, no sé. Bueno, voy a poner una auditoría así. Bueno, puse una auditoría que no auditó nada y cuando yo lo llamé para decirle, no auditó nada, me dijo, pero usted me la sugirió. Bueno,
Cuidado con los auditores que no auditan nada, por ejemplo. ¿Quién no va a auditar esto? Sí. Más allá de quién audite o quién no audite, ¿qué hicieron estos 3 años? Porque en rigor, este cumplimiento de los requisitos, si cumplo o no cumplo con los subsidios, debería funcionar aceitadamente, cosa de que todos los meses vos estés controlando y dando de baja o subiendo a quienes tengas que dar de baja o subir. Con lo cual, esto de la auditoría lo que está diciendo es, hace 3 años que están trabajando mal. Acá hay otro anuncio también con los planes sociales, es que se supone que van a limpiarlos en función de las bases de datos de ANSES. Ahora, a veces hay una sobreestimación de la sofisticación de las bases de datos del sector público. De la sofisticación son un desastre, la de la ANSES. Bueno, yo lo dije con un eufemismo. El IFE todavía hay gente otro dato ahí? Bueno, ahora, pero esto todavía le siguen pagando a muertos. Es un anuncio que podría dar Patricia Bullrich, ¿no? Lo que quiero decir es que no es tan sencillo. No, lo mismo que con y tarifas. te sumo otro dato. Sí. En realidad la ANSES, a la que le pide información para poder hacer estos cruces, es a la FIP. Claro que sí. O sea, y ahí no sabés todo lo que surge alrededor de esos cruces. ¿Qué dijiste, Laura? No, que yo, a ver, el otro día le preguntaba al Chino Navarro, decime con una palabra, ¿qué te inspira Massa? Expectativa, me pone. Ahora, expectativa no me suena con que vaya a recortar planes, ¿no? En ese reordenamiento, ¿vos te acordás el diploma que te traje acá? Te desplegamos toda la mesa. Ah, sí. Eran 182 planes sociales. De hecho, se creó el manual del GPS, la guía de los planes sociales. Te lo regalé, así que tráelo. Lo debo tener. Tráelo. Son 182 planes sociales. Reordenar eso, una auditoría. ¿Había un plan de alimento para gatos? Sí, había un plan de... No, en serio, en serio. Bueno, ¿y sabes cuántos beneficios sociales hay? Son 21 millones de beneficios sociales. Por eso. Y además dijo que había poca transparencia en los anuncios. Yo creo que esto es mucho ruido y pocas nueces, lo de Massa. Bueno, mucho ruido y pocas nueces, humo. ¿no? Muy humo. Está bien. Hablando de eso, la primera opinión de un político y también economista, Javier Milei, creo que ya la subió, lo está por subir a TikTok. ¿Lo subió o no lo subió? ¿Lo ponemos en el aire?